Hola Ansi, José Manuel, gracias por haberse decidido por entrevistarme. Espero que las respuestas que aquí tengan sean para mejorar su rendimiento escolar o no sé, para todo lo que ustedes tengan que cubrir en su materia de estudio. Bueno, vámonos directo sobre la pregunta. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. ¿Por qué elegí estudiar esta carrera? Bueno, la ciencia política, hay que decirlo en singular porque hay ciencias políticas, podría decirse comunicación o periodismo, pero en concreto, ciencia política yo me decidí precisamente porque cuando era más chico, me percaté de que había una cantidad ingente de problemas que se estaban empezando a mover en términos sociales. También fui testigo de la transición a la democracia en la década de los 90 y fue muy interesante, impactante. Creo que eso me impactó también el hecho de que mi padre me dijo a los 12 años: si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Cuando yo le empecé a plantear problemas nacionales, desde entonces yo ya estaba con la idea de por qué no se corrigen ciertos problemas nacionales que necesitan corrección. Entonces, desde entonces empezaron a cuajar en mí ideas para buscar una alternativa, y si a ello le agregamos que me gustan mucho las ciencias sociales, pues entonces buscar ciencia política en el bagaje de licenciaturas que había era importante para mí. Mi primo me recomendó la UAM y ahora que lo compruebo, pues sí, sigue siendo una de las mejores universidades de México. Y por eso me decidí, precisamente porque en la época de Salinas había una gran ambivalencia en términos de pensar si estaba haciendo las cosas de manera correcta o si había cometido graves errores. Y en última instancia fueron los graves errores los que se antepusieron, los que se sobrepusieron por encima de los avances que había conseguido Salinas en la primera parte de su sexenio, tal vez hasta 1993, 94 o no. Ya después empezó la crisis económica y empezaron muchas situaciones, y podría decirse que yo estudié ciencia política. Yo me fui de aquí de Guadalajara a la Ciudad de México gracias a Salinas, porque mi familia también entró en una crisis económica muy fuerte y yo adquirí cierta conciencia de querer comenzar a modificar la situación. Desde entonces, pues por supuesto, estudiar ciencia política te genera herramientas muy importantes en términos de conocer las instituciones políticas, de conocer todo el sistema político, el régimen político, los partidos políticos, todos los actores que influyen para que la situación mejore, se mantenga igual o empeore en términos políticos sociales. Y por eso me decidí, porque creo que hacer un análisis a profundidad de la situación desde entonces, desde que empezó a haber una gran efervescencia política y social, me llenó, quiso para mí impulsarme hacia la búsqueda de estas alternativas de solución a los problemas que se estaban presentando. Mucho se vio en aquel tiempo la ola de electorización de la ciencia política, una verdadera ola de electorización. Es decir, los grandes temas en la ciencia política de ese entonces estaban en torno a los factores electorales, al factor electoral. Hoy se está enfocando más allá de lo electoral y, por supuesto, yo lo dije en su momento, ¿por qué enfocarse exclusivamente en lo electoral si los problemas de la democracia no son solamente electorales? Es decir, la democracia no nada más es electoral, la democracia es sobre todo social, antes que nada es social. Yo se lo dije y lo planteé a varios profesores, y como la moda en ese entonces eran los estudios electorales, incluso recibí serias críticas. Hoy tal vez se comprueba que en cierta forma tenía razón. No se han resuelto los problemas sociales, por lo tanto la democracia, aunque no lo querramos ver, sigue siendo en cierta forma endeble. Sabemos que hay un porcentaje importante, entre 25 y 30% de mexicanos que estarían dispuestos a que retomáramos el autoritarismo. Entonces todos estos factores son los que me hicieron optar por la licenciatura en ciencia política, y me siguen llenando, siguen llenándome, a pesar de que yo he modificado mis actitudes en torno a la licenciatura en sí,
y la he complementado con los estudios educativos, me he movido más hacia el análisis de las políticas educativas. Es decir, también hay que especializarse, y mi especialidad es entonces la cuestión de las políticas educativas, políticas públicas educativas. Ok, la segunda pregunta, dices, ¿qué opino sobre el sistema de educación o el sistema educativo en México? Es una interesante pregunta, una pregunta clave que tiene que responderse pensando que México no tendría solución si no pensáramos en que la educación necesita trabajarse a profundidad para conseguir controlar primero y después modificar los sistemas y los antisistemas que se están generando. Estamos hablando de los cárteles de la droga, etc. Hay que buscar una forma de contrarrestar esta ola de antisistemas que se están generando en el país, y uno de ellos es el factor económico. El factor económico permite que si tú resuelves una situación económica de un ciudadano común y corriente, vas a lograr que disminuyan los índices delictivos, por ejemplo, ¿no? Pero el otro factor es el factor educativo, casi en un 50%. El otro 50% de la solución a la problemática es la educación, y por eso la educación necesita un cambio a profundidad. Este cambio debe estar basado en no solamente en trabajar dentro de las aulas, sino también expandirse hacia afuera. Las políticas actuales educativas están enfocadas hacia la mejora de las aulas, pero eso es insuficiente, y lo estamos viendo porque nadie está haciendo caso a la mejora de las aulas. No hay una política pública que se enfoque específicamente en mejorar las aulas, las escuelas. Entonces, eso me lleva a tu tercera pregunta. Dicen ustedes, ¿cree usted que la educación en México es un gran factor para que nuestro país llegue a un mayor desarrollo? Pues empieza a responderse como una afirmativa, ¿no? Imagínate, vamos a suponer que sustraemos la educación de la cultura mexicana, la educación de una comunidad. ¿Qué comenzaría a suceder? Pues empezaría a suceder algo que ya está sucediendo. Los índices de agresividad, si se pudiera generar un índice, sí existen los índices de violencia, pero no existe propiamente índices de agresividad, subirían en las personas. Es decir, la concordia estaría comenzando a ser sustituida por la discordia. Entonces, y eso provocaría también que la cultura comenzara a reducir sus niveles de productividad, es decir, que empezaríamos a adoptar actitudes barbáricas. Por lo tanto, regresaríamos hacia una comunidad primitiva. Todo eso podría suceder si tú extraes a la educación, y más, ¿no? Si tú extraes a la educación de la sociedad, conseguirás, por ejemplo, que algo que está sucediendo aquí en Guadalajara, que es choferes de transporte público instalan cámaras mirando hacia el frente, hacia afuera y al frente de los lugares por donde van manejando. Entonces se enfocan a la calle. Y lo hacen, ¿por qué? Tú dices, ¿para qué enfocan a la calle y para qué ponen cámaras los choferes de transporte público? Lo que hacen es para documentar el fenómeno que se está presentando, que es personas se están aventando a propósito enfrente de los camiones. Se están aventando a propósito, a cambio de 2,000 pesos. Es decir, por 2,000 pesos yo no te armo un escándalo. Págame 2,000 pesos y no le hablo a la patrulla, no interpongo, no levanto cargos en tu contra, y al mismo tiempo no te meto en problemas, no llamemos a la ambulancia, yo me levanto solo y me voy. Pero se puede ver gráficamente cómo la creatividad hacia la destructividad se está presentando, precisamente porque los niveles educativos, tanto en las escuelas como en casa, en hogares, no se están resolviendo, no están mejorándose, está empeorando la situación.
El gobierno tiene los gobiernos, el Estado, la teoría del Estado indica que toda política pública deberá ser eso, política pública. El problema es que no puedo generar, o no quiero generar, porque es un tabú, políticas públicas dentro de las familias, dentro de las casas, porque eso pertenece al ámbito de lo privado. Aquí hay un grave error paradigmático que la ciencia política debe corregir. Es decir, si desde el interior de las casas se generan valores y antivalores, ética y factores de destrucción de actitudes culturales, es decir, de la cultura, entonces desde la cultura, desde la familia, en el seno familiar debe empezar a haber corrección, para que estos tipos que yo te digo que se están aventando a propósito para obtener dinero, dejen de hacerlo. Vienen ellos de una deformación familiar. Y eso se está presentando. Hace 1 mes y medio yo fui víctima de una agresión física. Hace 2 semanas a una gran amiga la asaltaron. Dices, ¿cuál es la situación? Que está habiendo cada vez una degradación en términos educativos y está creciendo el problema de las anomias sociales, que son, yo las denomino anomalías sociales. No solamente anomias, sino que además les agrego el factor de que hay anomalías por todas partes que se están incrementando, ¿no? Dice, sabemos que el gobierno, en tu cuarta pregunta, ha invertido en el ámbito de la educación, pero en realidad ha sido suficiente. ¿Tú piensas que a partir de estas respuestas anteriores que te he dado, se convierte en suficiente todo el factor de la educación actual? Es increíble cómo yo veo constantemente a la subsecretaria de Educación Básica decir, la educación se va a centrar en las escuelas, y luego 1 mes después la veo decir exactamente lo mismo en otro discurso frente a otro público. La educación se basa en las escuelas. Es lo único que dice la señora, lo único que dice. No tiene otro discurso, no tiene política pública. El problema aquí es que ha sido insuficiente porque hay una confusión entre políticas públicas, es decir, en lugar de decir política pública, lo que hago es administración pública. Al gobierno no le interesa generar políticas públicas, lo que le interesa es solamente administrar, y la administración pública no resuelve los problemas sociales. La administración pública mantiene a flote el sistema político, el sistema de gobierno, pero no mantiene a flote a la sociedad. Si tú no generas políticas públicas, si tú no te arriesgas a generar políticas públicas, es como si un empresario no quisiera invertir. Yo me quedo con mi negocito, no quiero invertir porque no me quiero arriesgar. Por supuesto, las políticas públicas son un riesgo. Pueden resultar bien, pueden resultar mal, pero es mejor actuar y haber fallado que no actuar. Después pagas el costo político por no actuar. También pagas el costo político por actuar si no te resultó la política pública, pero al menos estuviste haciendo algo. E históricamente en tu periodo de gobierno, la gente se va a acordar de ti por lo que hiciste, no por lo que no hiciste. Por lo que no hiciste te van a odiar, incluso te van a repudiar. Por ejemplo, Fox, al momento de generar Enciclomedia, tú dices, Fox generó Enciclomedia, una excelente política pública, pero ¿quién la olvidó? De entrada, Fox también. Y después Calderón. Así que es mejor generar una política que funcione y mantenerla, enriquecerla, a generar una administración solo para mantener a flote al sistema. Por eso es insuficiente, por eso ha sido insuficiente. Ahora bien, creo que la educación privada es de mayor calidad que la educación pública. La experiencia que tengo yo, comprobada incluso científicamente por estudios que he hecho con mis alumnos, es que no. Definitivamente la educación privada, aunque pareciera que así es, no es mejor que la educación pública. Al menos
No, incluso en términos de educación básica y media básica, o sea, en términos de educación media, no lo es. Tú puedes ver dos fenómenos. Por ejemplo, tú puedes ser testigo de que de este lado viene un alumno mío que viene de un colegio, y de este otro lado viene a clase un alumno que está en una escuela pública. Tú los relacionas a ambos, y ¿cuál es la característica de uno y cuál es la del otro? La característica del que viene del colegio es que a él le ensartan cantidad ingente de información al por mayor, pensando que mientras más información tenga, mientras más tareas le dejen, más va a conocer y más va a saber. Mientras que al otro sucede lo contrario. No le dejan trabajos, no hay clases, los maestros se salen. Por este lado tienes profesores aprensivos, profesores intransigentes, y por este lado tienes profesores que le denominan barcos, profesores que no los incentivan. Entonces, ¿quién es mejor? La respuesta es ninguno. Cuando tú haces un test al uno y al otro sobre el mismo tema, te vas a dar cuenta de que no pueden resolver un problema, ninguno de los dos. Entonces, esto sucede en términos de primaria, en términos de secundaria, y me atrevo a decir que también en términos de educación superior. Solamente que no tengo suficientes bases científicas para decirlo, pero sí sé, por ejemplo, que la UNAM y la UAM, universidades públicas, Politécnico, se encuentran dentro de las primeras universidades. Pero eso no quiere decir que el TEC, por ejemplo, sea una universidad de excelencia. Lo que pasa aquí es cuáles son los resultados de uno y cuáles son los resultados del otro. Yo me baso, mi indicador para definir cuál educación es mejor estaría fundamentado en los resultados. Si el IPN envía a estudiantes creo que fue a Rumania recientemente, a concursos de robótica, y arrasa, el IPN es una institución pública, ganó el IPN. Si hay chavitos de Puebla, de un estado, de una comunidad súper apartada, que ganan concursos, entonces son ellos. No está en sí en la cuestión público-privada, más bien está en la cuestión de la actitud que haya. Si hay una actitud constructiva, de una actitud por obtener resultados objetivos y que demuestren que son mejores unos que otros, entonces eso es lo que podemos definir como mejor educación. El TEC, por ejemplo, tiene grandes resultados. La UVM se enfoca mucho en el apoyo a los estudiantes, hasta donde yo veo en ciertos planteles. No me consta en todos, por eso no puedo definirlo científicamente, pero sí veo yo, analizando, que hay ciertas ventajas, porque, por ejemplo, hay mayor seguimiento en el cuidado del bullying en las escuelas, en las preparatorias de la UVM, que en preparatorias públicas. Entonces, ahí nos llevamos. No se puede definir todavía. Mi conclusión parcial es que no existe una mejor institución, ni pública ni privada, sino mejor dicho, ciertas islas, ciertas actitudes humanas que tienden a buscar ser mejores, ¿no? El CETI por aquí, por ejemplo, que es una preparatoria que está muy cerca, es de las primeras y es pública. Pero por otro lado está la preparatoria de la UNIVA, por ejemplo, que también es muy buena. Y así estamos hablando de que no existe una comparación. Bueno, una comparación exacta acerca de cómo definirlas, ¿no? ¿Qué solución implementaría para tener una mejor educación? Aquí es donde entra mi propuesta. A partir del análisis que yo he realizado por 4 años de unos 250 alumnos, he llegado a la conclusión de que lo único que va a sacar adelante a los mexicanos en términos educativos es una poderosísima e intensiva campaña de educación a partir de un sistema de alto rendimiento. Instaurar un sistema de alto rendimiento educativo
vendría a hacer a un lado todos los paradigmas anteriores. Es decir, las competencias funcionaron un poco en su momento, antes o con el constructivismo también, pero no fueron contundentes, no resultaron ser lo que uno esperaba. Actualmente no existe una política específica educativa hacia dónde ir, no existe un paradigma, las competencias están, tal vez siguen adelante, pero están entrando en crisis, no lo sabemos. Yo lo que ofrezco es una alternativa en la que nos centremos en el cambio radical de la mentalidad de los niños y jóvenes, a partir de una teoría que yo llamo teoría de la apertura lúdica, que consiste en, a partir del juego, un juego dirigido por supuesto, abrir la mente de niños, de los jóvenes, para que a partir del juego sea muchísimo más fácil transmitir paquetes de información, generar habilidades, provocar razonamiento, generar intelectualización de la mente hasta el fondo. No es nada más decirles cuántos son 2 más 2, sino por qué, y además que lo razonen y lo descubran. ¿Cuál es la razón de este resultado 2 más 2 o 2 por 2, ¿no? Entonces, aquí hay que analizar que se trata de una propuesta en la que ponemos un autobús interactivo. La idea de la subsecretaria de Educación Básica es ayudar a que las escuelas se mejoren educativamente, pero como no lo está haciendo, y ya lo vimos con el bullying, porque no va a poder y no va a querer, hay otro fenómeno que se llama voluntarismo, es decir, sí, quiero hacerlo, sí, pero hago como que hago y no lo voy a hacer. Disculpen la crítica, pero así es. No lo va a hacer, no va a resolver el problema, porque no va a poder. No tiene una política pública específica. Entonces, la propuesta mía, que se plantea vender como propuesta de política pública específica, es salir a las calles con unidades bien equipadas, tecnológicamente equipadas, y además con profesores altamente capacitados en formación educativa por 3 tiempos. En el primer tiempo tendrías a un profesor con una enseñanza magistral que le generaría el primer conocimiento al niño. Pasa a un segundo gabinete y obtiene un segundo refuerzo, un refuerzo de lo primero que vio. Y en el tercero es un tercer refuerzo a partir de una interacción con una cámara, con un proyector touch. El último tiempo, o ya digamos el tiempo extra, sería el tiempo de una evaluación en una computadora. Pero esto es a partir, por ejemplo, vamos a suponer que el niño quiere aprender la tabla del 7. La tabla del 7 la tabla del 7 es la más complicada para aprenderse, pero yo lo que hago es, a partir de una cuadrícula en el piso, les enseño a los niños, sin ver un solo número, sin memorizar, puro razonamiento, sin tararear, les enseño la tabla en 15 minutos, la tabla de multiplicar en 15 minutos. En una cuadrícula les enseño a jugar, jugando, brincando, se divierten muchísimo y aprenden la tabla en 15 minutos. Fíjate, 15 minutos en el primer módulo. El siguiente módulo, que serían otros 15 a 20 minutos, es el refuerzo, ya mucho más matemático, ya observando los niños los números. En el primero no ven un solo número, pero ya se aprendieron la tabla. No memorizan, pero ya se aprendieron la tabla. No tararean tampoco en el segundo módulo. Lo que hacen es un refuerzo a partir de la numeración, de la conexión entre una tabla de multiplicar y su número respectivo, ¿no? Su resultado respectivo. Y en el tercero lo que haces es hacer un refuerzo a partir de la proyección de la escena en la que ellos mismos se proyectan. El proyector los presenta a ellos mismos habiendo recibido la enseñanza en el primer módulo. Entonces ellos se ven y observan sus avances y sus errores y sus avances, como una suerte de metaanálisis en la que se van dando cuenta de cómo lograron aprenderse la tabla en tan poco tiempo. Eso incrementa su autoconfianza.
En el último módulo, en la última parte, que ya no sería, digamos, que sería en tiempo complementario, se les aplica un test dirigido para obtener un resultado. Todo este proceso se proyecta en una pantalla afuera, por fuera de la unidad móvil, misma en la que se va a proyectar lo que va sucediendo adentro. Y eso lo van a ver los papás, lo ven los papás en tiempo real, cómo sus hijos van mejorando y cómo se van divirtiendo. Esto se vuelve transparente entonces, y esto se comprueba como una política pública de gran calado que va a transformar la educación. Y de hecho esto que te estoy diciendo lo he practicado docenas de veces aquí en el laboratorio de docencia del cual te estoy enviando este video, y que estaría muy bien que después lo vieras en acción. Hay un video por ahí donde se ve cómo estoy en acción trabajando, pero bueno, entonces los resultados están ahí. Niños que entran con 6 de calificación aquí al laboratorio de docencia, en 2 meses, de 2 a 3 meses, están en cuadro de honor, viniendo 1 hora diaria de lunes a viernes, y está comprobado eso. De esta forma, hay niños que dejan de venir y por supuesto que el proceso se rompe. En el Actobús, que es la idea que tengo yo de política pública, no se rompen no se romperían los procesos. Se cumpliría por todo el ciclo escolar y los niños estarían recibiendo constante enseñanza, ya después virtual, pudiéndose conectar con una webcam en casa, por medio de una página web a la cual tendrían acceso por medio de una clave personal, ¿no? Hay muchas cosas que ya están resueltas. Todo el proyecto está resuelto. Básicamente tiene solución completa. Entonces esa es la solución que yo implementaría para tener una mejor educación. Hay muchísimas soluciones, pero ninguna se aplica, ni siquiera a los empresarios de Posible, ni siquiera a los que quieren hacer, que están participando en el concurso Posible en el que yo estoy. Presentan ideas muy ambiciosas, pero la mía es de las pocas que presentan resultados ya de antemano y que al mismo tiempo yo no voy a buscar aplicar la política, yo a como dé lugar la voy a aplicar, porque es urgente que se cambie la educación, es urgente que se acabe con el bullying, y la única forma de acabar con el bullying es generando educación intensiva y de alto rendimiento a los niños, sensibilizándolos, y en las noches, ya después de que la unidad terminó de enseñarles a los niños ese día, a las 8 se les da una conferencia magistral a los padres en la comunidad, en el mismo lugar. A quienes llevaron a sus hijos reciben una suerte de escuela para padres, pero mucho más sofisticada, ya mucho más contundente, en la que se les concientice a los padres de cómo deben empezar a educar a sus hijos para eliminar todo el subjetivismo educativo de las familias dentro de las casas. Siempre hay un montón de papás que quieren educar a su manera y a su estilo, y no tienen un parámetro de contrastación para saber si lo que están haciendo al educar a sus hijos es lo correcto. Entonces es importante que deje de pensarse que la educación privada no puede tocarse. Necesita tocarse la educación privada que se da en las casas, que dan los papás y las mamás. Necesita tocarse ese tema y eliminarse o modificarse, mejor dicho, el paradigma público-privado. De modo que ya es importante que se empiecen a formar los papás, y por eso salen a las calles, al ámbito público, a recibir formación para educar a sus hijos de manera privada. Eso es más o menos la idea que se estaría generando. Y por último, de tu pregunta número 7, ¿por qué considera que su proyecto es una buena solución para el desarrollo educativo? Bueno, espero que ya se haya contestado la pregunta. Es que ya se ha demostrado que funciona la práctica, la propuesta. He tocado cantidad ingente de puertas con todo tipo de nivel, a todo tipo de niveles, CEP nacional, CEG en Jalisco. Todavía no se abre ninguna puerta. Estoy desde el lado empresarial ahorita, tampoco se ha abierto ninguna puerta. Y el siguiente paso, te lo digo a ti en primicia, si no se obtiene una respuesta en 6 meses, me voy a tornar hacia el activismo social. Y entonces ahí sí voy a tener que darme a conocer por la vía del activismo social, que no me gusta,
porque yo antes que nada soy institucional, pienso y confío mucho en las instituciones políticas, a pesar de que estén ignorando completamente o casi completamente el problema educativo, por ejemplo, o el problema económico. Yo sigo confiando en las instituciones y sigo confiando en el aparato que le da movimiento a este país, que es el Estado, las instituciones estatales y el gobierno o los gobiernos en turno. Sigo confiando en ellos, no pierdo la esperanza de que algún día tomen conciencia de que tienen un poder casi infinito para modificar la situación social de México, que se está yendo para abajo, se está desmoronando. Entonces, la propuesta que yo hago sí puede ser una solución, es una alternativa, tiene la ventaja de que se puede unir en clústeres, es decir, una propuesta de política pública educativa como la que yo propongo, como la que yo hago, se puede unir a propuestas de desarrollo social, a propuestas de desarrollo en salud, de mejoría en los ámbitos de salud, etcétera, ¿no? En el ámbito económico también. Estoy también generando una propuesta de educación empresarial para que se generen empresas, pero al mismo tiempo se mantengan las mismas. O sea que esto se tiene que volver a integrar. No nada más es el factor educativo, sino que también deben resolverse otros problemas que están muy arraigados en México y que no les están dando solución. Bueno, espero no haberme extendido. Muchas gracias por esta oportunidad que me das tú. Disculpa los errores, si de pronto se me van algunas palabras, es porque estoy pensando demasiado rápido y porque tampoco soy demasiado bueno para expresarme. Me gusta mucho más escribir, pero pues ya estoy por fin hablando ante una cámara. Me expreso muy bien, creo yo, frente a mis alumnos, pero frente a la cámara todavía me cuesta un poco de trabajo, como lo notarás, porque soy un poco cerrado para ciertas cosas, ¿no? Pero muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartirte todas las ideas y espero que sirva para tus fines, para los fines que tienen como equipo y para aclarar un poco más las cosas, no sé, después iniciar un debate, tal vez algunas ideas que yo tengo no son del todo precisas y por supuesto que estoy abierto a debatir, a compartir, conocer otras ideas, ¿no? Muchas gracias y espero que te haya servido. Después coméntame qué fue lo que sucedió, qué calificación te pusieron, etcétera. Muchas gracias. Hasta pronto. Es un placer haber